Milagro o fraude. Millonaria paralítica por 5 años vuelve a caminar después de un encuentro sobrenatural con un niño abandonado en el parque más emblemático de San Cristóbal de las Casas. La mujer más acaudalada de Chiapas recupera la movilidad cuando un pequeño desconocido le toma la mano. Lo que sigue desata una guerra familiar que revela secretos enterrados durante décadas. Antes de continuar con esta increíble historia, por favor dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras emotivas historias diarias. Y no olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La brisa fresca de la tarde acariciaba los árboles del Parque Central de San Cristóbal de las Casas. El sol de marzo bañaba con su luz dorada los edificios coloniales, mientras doña Mercedes Aguilar contemplaba desde su silla de ruedas el ir y venir de las palomas. A sus 78 años, la viuda de don Fernando Rivero, fundador del emporio inmobiliario más grande de Chiapas, llevaba exactamente 5 años y 3 meses prisionera en su propio cuerpo. El derrame cerebral que sufrió aquella noche de diciembre había paralizado sus piernas, pero no su mente afilada ni su espíritu indomable. «Lupita, acércame un poco más a la fuente, por favor», pidió con voz serena pero firme. Lupita Hernández, quien había pasado los últimos 20 años al servicio de doña Mercedes, primero como empleada doméstica y ahora como su cuidadora personal, empujó suavemente la silla de ruedas por el sendero empedrado. Conocía cada gesto, cada inflexión en la voz de su patrona. Sabía que los domingos por la tarde, cuando la llevaba al parque, era el único momento en que la anciana parecía encontrar algo parecido a la paz. «¿Quiere que le compre pan para las palomas, doña Mercedes?», preguntó Lupita. «No hoy», respondió la anciana, sus ojos azules perdidos en algún punto del horizonte. «Hoy solo quiero observar». Lo que ninguna de las dos mujeres podía imaginar es que aquel domingo aparentemente ordinario cambiaría sus vidas para siempre. Mientras contemplaban la fuente, un pequeño remolino de hojas secas se formó cerca de ellas. De entre los árboles surgió un niño, no tendría más de 9 años, delgado hasta casi la desnutrición, con ropas gastadas pero limpias y unos ojos negros profundos que parecían contener la sabiduría de varias vidas. Lupita, siempre protectora, se tensó inmediatamente. Los niños de la calle no eran inusuales en San Cristóbal, ciudad donde el turismo y la pobreza convivían en un delicado equilibrio. «¿Quieres unas monedas, chamaco?», preguntó, preparándose para sacar algo de su bolsillo. Pero el niño no miraba a Lupita. Sus ojos estaban fijos en doña Mercedes, con una intensidad desconcertante. Sin decir palabra, se acercó directamente a la silla de ruedas. Niño, no molestes a la señora», advirtió Lupita, intentando interponerse. Doña Mercedes, sin embargo, levantó una mano para detenerla. Había algo en la mirada de aquel niño que la cautivaba, un reconocimiento inexplicable, como si ambos compartieran un secreto que ni siquiera ella conocía. «Déjalo, Lupita», ordenó suavemente. El niño se detuvo frente a la silla de ruedas. Por un momento, pareció estudiar a la anciana, sus ojos recorriendo cada arruga de su rostro, cada hebra de cabello plateado, cada detalle de sus manos manchadas por el tiempo. «Usted es doña Mercedes Rivero», dijo finalmente. No como una pregunta, sino como una afirmación. La anciana parpadeó sorprendida. No llevaba joyas ostentosas ni ropa lujosa que delatara su posición. Para cualquiera, sería simplemente una anciana más en el parque. «Sí, lo soy. ¿Y tú quién eres, pequeño?» «Me llamo Emiliano», respondió el niño con una voz que sonaba extrañamente madura. Luego extendió su mano pequeña y áspera. «Tome mi mano y vuelva a caminar». Lupita ahogó una exclamación. ¿Cómo se atrevía este niño a burlarse así de su patrona? Pero antes de que pudiera intervenir, doña Mercedes, movida por un impulso que ni ella misma comprendía, extendió su mano enguantada y tomó la del pequeño. Lo que ocurrió a continuación desafiaría toda explicación médica y racional. En el momento en que sus dedos se entrelazaron, doña Mercedes sintió una corriente cálida que ascendía desde la punta de sus dedos, recorría su brazo y bajaba por su columna vertebral
hasta llegar a sus piernas inmóviles. Una sensación olvidada, un hormigueo intenso que comenzaba a despertar nervios que habían estado dormidos durante más de 5 años. «Dios mío», susurró, mientras sus dedos del pie se movían dentro de sus zapatos por primera vez en años. «Levántese», dijo Emiliano con una serenidad imposible en un niño de su edad, y ante la mirada atónita de Lupita y de algunos transeúntes que comenzaban a notar la extraña escena, doña Mercedes se impulsó con sus brazos, como lo había hecho miles de veces, para transferirse de la silla a la cama o al baño, pero esta vez sus piernas respondieron, temblorosas, débiles tras años de inactividad, pero respondieron. Se puso de pie. «Santísima Virgen de Guadalupe», exclamó Lupita llevándose las manos a la boca, los ojos desorbitados por el asombro. Doña Mercedes se tambaleó, sus músculos atrofiados luchando por sostener su peso, pero no cayó. La mano de Emiliano, firme a pesar de su pequeñez, la mantenía anclada, estable. «Ahora camine», indicó el niño. Con un esfuerzo monumental, doña Mercedes dio un paso, luego otro. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas surcadas por arrugas. No eran lágrimas de dolor, aunque su cuerpo protestaba con cada movimiento. Eran lágrimas de pura incredulidad, de un gozo tan profundo que no cabía en palabras. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, volteando hacia el niño. Pero Emiliano ya no estaba allí. Tan misteriosamente como había aparecido, se había desvanecido entre la gente que ahora se arremolinaba alrededor de ellos, atraída por los gritos de asombro de Lupita y los murmullos de «milagro» que comenzaban a circular. Las piernas de doña Mercedes cedieron finalmente, y Lupita apenas logró sostenerla antes de que cayera, ayudándola a regresar a la silla de ruedas. Pero algo fundamental había cambiado. El milagro había comenzado, y con él una cadena de eventos que sacarían a la luz secretos enterrados durante décadas y desatarían una guerra familiar que nadie podría haber previsto. «Tenemos que encontrarlo, Lupita», dijo doña Mercedes, con una determinación que su cuidadora no había escuchado en años. «Tenemos que encontrar a ese niño». Lo que ninguna de las dos mujeres podía imaginar en ese momento era que la búsqueda de Emiliano las llevaría por un camino lleno de descubrimientos dolorosos, traiciones inesperadas y, finalmente, a una verdad tan extraordinaria que cambiaría para siempre no solo la vida de doña Mercedes, sino la de todos los que la rodeaban. La noticia del milagro del parque se extendió por San Cristóbal de las Casas con la velocidad de un incendio en temporada seca. Para cuando el sol se ponía tras las montañas que rodeaban la ciudad colonial, la historia ya había tomado varias formas. Que una curandera indígena había sanado a la viuda millonaria, que un ángel disfrazado de niño indígena había descendido para premiar sus obras de caridad secretas, que todo era un montaje publicitario para la nueva ala del hospital que llevaba el nombre de la familia Rivero. Mientras tanto, en la mansión colonial de doña Mercedes en el barrio de Mexicanos, la realidad era mucho más prosaica y al mismo tiempo más extraordinaria. El doctor Rodrigo Velázquez, médico personal de la familia Rivero durante los últimos 30 años, examinaba a su paciente con una mezcla de incredulidad profesional y asombro casi infantil. «Es extraordinario», murmuró mientras comprobaba los reflejos en las piernas de doña Mercedes. «Hay respuesta neurológica donde antes no existía ninguna. Sus músculos reaccionan a los estímulos. Francamente, no puedo explicarlo». «¿Pero es real?», preguntó Lupita, quien no se había separado ni un momento de su patrona desde el incidente en el parque. «¿No es temporal? ¿No se irá mañana?». El médico se quitó los lentes y los limpió nerviosamente con el borde de su bata. «En mis 40 años de práctica médica, nunca he visto nada similar. Los nervios dañados por un derrame no se regeneran espontáneamente después de 5 años. Es médicamente imposible». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y sin embargo, aquí estamos». Doña Mercedes, sentada en su cama, observaba al doctor con la serenidad que siempre la había caracterizado. «No busque explicaciones científicas donde no las hay, Rodrigo. Lo que importa es que puedo sentir mis piernas de nuevo.
puedo moverlas. Y voy a volver a caminar completamente. Con terapia física intensiva, quizás, comenzó el doctor. No, quizás, lo haré, interrumpió doña Mercedes con la misma determinación que la había convertido en la primera mujer en dirigir una empresa constructora en todo Chiapas, décadas atrás. Ahora necesito que me recomiende al mejor fisioterapeuta del estado y necesito que sea discreto. El doctor Velázquez asintió. Conocía demasiado bien ese tono para discutir. Llamaré a la doctora Castillo. Es la mejor en rehabilitación neurológica, pero doña Mercedes, añadió con cautela, sus hijos deberían saber de esto. Una sombra cruzó el rostro de la anciana. Mis hijos serán informados cuando yo lo considere oportuno, Rodrigo. Por ahora, esto queda entre nosotros. Cuando el médico se retiró, Lupita cerró la puerta y se volvió hacia su patrona. Doña Mercedes, ¿por qué no quiere que don Alejandro y doña Sofía sepan que está mejorando? Deberían estar aquí apoyándola. La anciana soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿Cuándo fue la última vez que viste a mis hijos, Lupita? Alejandro viene cada 3 meses a revisar las cuentas y asegurarse de que sigo viva para firmar los documentos de la empresa. Sofía aparece en Navidad y en mi cumpleaños, siempre apurada, siempre mirando el reloj. Pero seguramente querrán saber de este milagro. Oh, querrán saber sin duda. Pero no por las razones que crees. Doña Mercedes miró hacia la ventana, donde las luces de San Cristóbal comenzaban a encenderse bajo el cielo que se oscurecía. Lo que mis hijos verán no es un milagro, Lupita. Verán una complicación. Una madre paralítica que firma documentos sin leerlos es muy conveniente. Una madre que de repente recupera su independencia y podría querer retomar el control de sus empresas, eso es un problema. Lupita guardó silencio. Después de tantos años al servicio de la familia, conocía demasiado bien las dinámicas disfuncionales entre doña Mercedes y sus hijos. Además, continuó la anciana, su voz suavizándose, antes de lidiar con Alejandro y Sofía, hay algo más importante que debemos hacer. ¿Qué cosa, señora? Encontrar a Emiliano. Los ojos de doña Mercedes brillaron con determinación. Ese niño no apareció en mi vida por casualidad, Lupita. Y necesito saber por qué. A la mañana siguiente, mientras la niebla aún envolvía las calles empedradas de San Cristóbal, doña Mercedes ya estaba trabajando desde su cama. Con una energía que no había mostrado en años, dictaba instrucciones a Lupita, quien tomaba notas frenéticamente. Contrata a los mejores investigadores privados, pero con discreción. Busquen en orfanatos, escuelas, barrios marginales. Un niño de unos 9 años, delgado, ojos negros muy expresivos, nombre probable, Emiliano, posiblemente indígena o mestizo, y averigua si hay alguna conexión con nuestra familia o nuestras empresas. ¿Cree que podría ser algún tipo de estafa, doña Mercedes?, preguntó Lupita con cautela. La anciana negó con la cabeza. No, Lupita. Lo que sea que esté pasando, ese niño no estaba fingiendo. La conexión que sentí fue real. Pero hay algo más, algo que no alcanzo a ver todavía. Durante las siguientes semanas, mientras doña Mercedes comenzaba un intenso régimen de rehabilitación bajo la supervisión de la doctora Castillo, una red de investigadores discretos peinaba cada rincón de San Cristóbal y los pueblos aledaños buscando al misterioso Emiliano. El progreso físico de doña Mercedes asombraba a todos los especialistas. Lo que normalmente tomaría meses de terapia, ella lo conseguía en semanas. Su fuerza de voluntad parecía multiplicar los efectos de cada ejercicio, cada tratamiento. A los 30 días del encuentro en el parque, podía mantenerse de pie sin ayuda durante varios minutos. A los 45 días, caminaba distancias cortas con un andador. Es como si sus músculos recordaran de repente cómo funcionar, comentó maravillada la doctora Castillo. Nunca he visto una recuperación así en alguien de su edad, especialmente después de tantos años de inmovilidad. Pero a medida que su cuerpo se fortalecía, la frustración de doña Mercedes crecía. A pesar de todos los recursos invertidos, Emiliano seguía siendo un fantasma. Nadie en San Cristóbal parecía conocer a un niño con esa descripción. Ningún orfanato, ninguna escuela, ninguna iglesia tenía registro de él.
Es como si hubiera salido de la nada y regresado a la nada, se lamentó una tarde, mientras realizaba sus ejercicios en el jardín interior de la mansión. Fue en ese momento, cuando la búsqueda parecía llegar a un callejón sin salida, que el destino intervino nuevamente. Carmelo, el jardinero que llevaba décadas trabajando para los Rivero, se acercó tímidamente. «Disculpe, doña Mercedes», dijo, retorciendo su sombrero entre las manos. «He estado escuchando sobre el niño que busca, y creo que lo vi hace unos días». La anciana se detuvo en medio de un ejercicio. «¿Dónde, Carmelo? ¿Dónde lo viste?» «En el mercado de Santo Domingo, señora. Estaba ayudando a cargar bultos a los turistas para ganarse unas monedas. Lo reconocí por cómo lo describió Lupita, flaco como un palito, pero con unos ojos que parecen de persona grande». El corazón de doña Mercedes se aceleró. «¿Estás seguro que es él?» «Bastante seguro, señora. Hasta le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Emiliano». Esa misma tarde, doña Mercedes ordenó que prepararan el auto. A pesar de las protestas de Lupita sobre lo prematuro de aventurarse fuera de casa, la determinación de la anciana era inquebrantable. «Si ese niño está en el mercado, voy a encontrarlo. Y esta vez no dejaré que desaparezca sin responder mis preguntas». El mercado de Santo Domingo, ubicado frente a la iglesia del mismo nombre, era un hervidero de actividad. Artesanías, textiles, frutas exóticas y hierbas medicinales se ofrecían en puestos coloridos, mientras turistas nacionales y extranjeros regateaban con los vendedores locales. Lupita empujaba la silla de ruedas de doña Mercedes, quien había decidido usarla para no llamar la atención con su todavía inestable andar entre la multitud, sus ojos escrutando cada rincón en busca del pequeño Emiliano. Pasaron horas recorriendo los pasillos del mercado sin éxito. El sol comenzaba a ponerse y Lupita insistía en regresar cuando finalmente lo vieron. Cerca de la salida trasera del mercado, un niño pequeño y delgado ayudaba a una turista extranjera a cargar sus compras. Era él, sin duda, los mismos ojos profundos, la misma expresión seria impropia de su edad. «¡Emiliano!», llamó doña Mercedes, su voz temblando ligeramente. El niño se giró al escuchar su nombre. Al ver a la anciana en la silla de ruedas, sus ojos se abrieron con una mezcla de reconocimiento y miedo. Por un segundo, pareció que iba a huir nuevamente. Pero entonces, para sorpresa de doña Mercedes y Lupita, caminó directamente hacia ellas. «Sabía que me encontraría», dijo simplemente, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Por qué desapareciste aquel día en el parque?», preguntó doña Mercedes, estudiando el rostro del niño bajo la luz menguante. Emiliano desvió la mirada. «Tenía que irme. No era el momento para hablar». «¿Y ahora lo es?». El niño asintió lentamente. «Ahora sí. Pero no aquí». Ante la insistencia de doña Mercedes, Emiliano aceptó acompañarlas a la mansión. Durante el trayecto en el lujoso auto, el niño permaneció en silencio, observando a través de la ventana las calles de San Cristóbal como si las viera por primera vez, o quizás como si las estuviera viendo por última vez. Al llegar a la mansión, la reacción de Emiliano desconcertó a todos. En lugar de asombrarse ante el lujo y la opulencia como cualquier niño de la calle, recorrió los pasillos con la familiaridad de quien regresa a un lugar conocido. Se detuvo frente a un antiguo retrato de don Fernando Rivero, el difunto esposo de doña Mercedes, y lo observó largamente. «¿Conoces esta casa, Emiliano?», preguntó doña Mercedes cada vez más intrigada. «No exactamente», respondió el niño, «pero mi mamá me habló de ella. Me contó historias sobre las personas que vivían aquí». «¿Tu madre? ¿Quién es tu madre, Emiliano?». El niño se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una tristeza impropia de alguien tan joven. «Se llamaba Carmela, Carmela Juárez. Trabajó aquí hace muchos años en la cocina, pero eso fue antes de que yo naciera». La revelación golpeó a doña Mercedes como una ola de agua fría. Carmela Juárez. Por supuesto que recordaba ese nombre. Una joven tímida pero eficiente que había trabajado como ayudante de cocina en la mansión durante casi 7 años, hasta que un día, sin explicación alguna, simplemente no se presentó a trabajar. «Carmela», murmuró doña Mercedes. «¿Dónde está ella ahora, Emiliano?».
La expresión del niño se ensombreció aún más. Falleció hace 3 años. Neumonía, dijeron los doctores. Desde entonces he vivido con diferentes personas, hasta que finalmente, bueno, las calles se convirtieron en mi hogar. Lupita, quien había estado escuchando en silencio, no pudo contener un sollozo. La historia del pequeño, contada con esa resignación adulta, era desgarradora. ¿Y tu padre?, preguntó doña Mercedes, aunque algo en su interior ya temía la respuesta. Emiliano mantuvo la mirada fija en el retrato de don Fernando. Mi mamá nunca quiso decirme su nombre. Solo me dijo que era alguien importante, alguien conectado a esta casa. Me dijo que algún día, cuando fuera el momento adecuado, yo sabría la verdad. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Las implicaciones de lo que el niño estaba diciendo eran demasiado grandes, demasiado perturbadoras para procesarlas de inmediato. ¿Por qué viniste a mí en el parque, Emiliano? ¿Por qué me buscaste? El niño se volvió hacia ella, y por primera vez desde que lo conoció, doña Mercedes vio lágrimas en sus ojos. Porque mi mamá me lo pidió. Antes de morir me hizo prometerle que te encontraría. Me dijo que tú eras una buena persona, que habías sido amable con ella cuando nadie más lo fue. Me dijo, su voz se quebró ligeramente. Me dijo que tú podrías ayudarme a encontrar mi lugar en el mundo. ¿Y lo de mis piernas? ¿Cómo supiste que podías ayudarme a caminar de nuevo? Emiliano negó con la cabeza, confundido. Yo no sabía que podía hacer eso. Solo sabía que debía encontrarte y tomar tu mano. Lo demás simplemente sucedió. Antes de que doña Mercedes pudiera hacer más preguntas, la puerta principal se abrió de golpe. Una voz familiar, altiva y ligeramente irritada, resonó en el vestíbulo. «Mamá, ¿dónde estás?» El doctor Velázquez me llamó con una historia absurda sobre que estás mejorando. ¿Qué está pasando aquí? Sofía Rivero de Montero, la hija de doña Mercedes, había llegado. Y con ella, la tormenta que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes, apenas comenzaba a formarse en el horizonte. Sofía Rivero de Montero entró al salón como un huracán. A sus 52 años, seguía siendo una mujer impresionante, con un porte elegante que intimidaba a primera vista. Su cabello castaño, perfectamente teñido, no mostraba una sola cana. Su rostro solo revelaba las arrugas estratégicas que su cirujano plástico en la Ciudad de México le permitía conservar para mantener expresividad sin perder juventud. Y su traje sastre de diseñador italiano gritaba éxito a kilómetros de distancia. Se detuvo en seco al ver a su madre sentada en un sillón, no en su habitual silla de ruedas, con un niño andrajoso a su lado. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación en cuestión de segundos. «¿Qué significa esto?», preguntó, dirigiendo una mirada de desprecio hacia Emiliano. «¿Quién es este niño y por qué está en nuestra casa?» Doña Mercedes mantuvo la calma que la había caracterizado durante toda su vida. «Este es Emiliano Juárez, es mi invitado, y te agradecería que moderes tu tono en mi casa, Sofía». «¿Tu invitado? ¿Un niño de la calle es tu invitado?» Sofía soltó una risa incrédula. «Mamá, siempre has tenido tus excentricidades, pero esto...» «Sofía», interrumpió doña Mercedes con voz firme, «Emiliano es el hijo de Carmela Juárez, quien trabajó para nuestra familia durante años. Y es gracias a él que estoy recuperando la movilidad en mis piernas». El rostro de Sofía se congeló. «¿Carmela? ¿La cocinera que desapareció de repente hace años?» Su mirada se desvió hacia el niño, estudiándolo con nueva intensidad, como si buscara algo en sus facciones. «¿Y qué significa eso de que estás recuperando la movilidad?» El doctor Velázquez me contó una historia inverosímil. «No es inverosímil en absoluto», respondió doña Mercedes. Con deliberada lentitud y ante la mirada atónita de su hija, se puso de pie. Sus movimientos eran inestables, pero se mantuvo erguida sin ayuda. «Como puedes ver, puedo mantenerme en pie. Puedo dar algunos pasos, y cada día estoy más fuerte». Sofía se dejó caer en el sillón más cercano, su rostro pálido. «Esto es imposible. Los médicos dijeron que nunca volverías a caminar». «Los médicos se equivocaron», respondió simplemente doña Mercedes. «O tal vez la medicina no tiene todas las respuestas».
Hubo un momento de silencio tenso mientras Sofía procesaba lo que estaba viendo. Finalmente, sus ojos volvieron a Emiliano, quien se había mantenido callado, observando el intercambio con esa extraña madurez que lo caracterizaba. ¿Y estás diciendo que este niño te curó? Su tono era de absoluta incredulidad. Mamá, por favor, debe haber una explicación racional. Quizás los medicamentos finalmente están funcionando o... Yo estaba allí, doña Sofía, intervino Lupita, quien había permanecido discretamente en un rincón. Lo vi con mis propios ojos. El niño tomó la mano de su madre y algo sucedió. Algo que no puedo explicar, pero que fue real. Sofía ignoró completamente a la cuidadora, manteniendo su atención en su madre. Suponiendo que este milagro que sea real, ¿qué tiene que ver con traer a este niño a nuestra casa? ¿Qué estás planeando, mamá? La anciana miró a su hija con una mezcla de tristeza y determinación. Emiliano no tiene a nadie en el mundo, Sofía. Ha estado viviendo en las calles desde que su madre falleció. Voy a cuidar de él. ¿Cuidar de él? La voz de Sofía subió una octava. ¿Te refieres a adoptarlo? Mamá, por Dios, tienes 78 años. No puedes adoptar a un niño de la calle solo porque crees que te ayudó a caminar. Mi edad no es impedimento para ofrecer un hogar a quien lo necesita, respondió doña Mercedes con firmeza. Y no es solo por lo que hizo por mí. Es hijo de alguien que trabajó fielmente para nuestra familia. Tenemos una responsabilidad moral. Sofía se levantó, caminando nerviosamente por la habitación. Esto es una locura. Alejandro tiene que saberlo. Voy a llamarlo ahora mismo. Hazlo, respondió doña Mercedes con tranquilidad. De hecho, me gustaría que ambos estuvieran presentes mañana. Hay asuntos importantes que debemos discutir como familia. Esa noche, después de que Sofía se marchara al hotel donde siempre se hospedaba durante sus escasas visitas a San Cristóbal, la mansión familiar le resultaba deprimente con esa atmósfera de enfermedad. Doña Mercedes hizo acomodar una habitación para Emiliano. Era una de las habitaciones de invitados más pequeñas, pero aún así resultaba más lujosa que cualquier lugar donde el niño hubiera dormido en años. ¿Seguro que estarás cómodo aquí?, preguntó doña Mercedes, mientras Lupita terminaba de arreglar la cama con sábanas limpias. Emiliano asintió, sus ojos recorriendo con asombro las paredes decoradas con antiguas pinturas, los muebles de madera tallada, la suavidad de la alfombra bajo sus pies descalzos. Mi mamá me contó que vivió en el área de servicio, comentó en voz baja. Dijo que era un buen lugar para trabajar, que usted la trataba con respeto, no como otros patrones. Doña Mercedes sintió una punzada de dolor al recordar a la joven Carmela. Era una buena muchacha, trabajadora, honesta. Su partida repentina siempre me extrañó. Ahora sabe por qué se fue, dijo Emiliano, con esa mirada antigua que tanto desconcertaba a doña Mercedes. Estaba esperándome a mí. Esa noche, mientras la mansión dormía, doña Mercedes permaneció despierta en su habitación, reflexionando sobre los extraordinarios acontecimientos que habían sacudido su vida en las últimas semanas. La recuperación milagrosa de sus piernas, la aparición de Emiliano, el regreso de su hija y la inminente llegada de su hijo Alejandro, todo parecía confluir hacia algo más grande, un destino que aún no podía vislumbrar claramente. Pero había algo más que la mantenía inquieta. Las palabras de Emiliano sobre su padre, alguien importante, alguien conectado a esta casa, resonaban en su mente como una advertencia. Una sospecha incómoda comenzaba a formarse, una posibilidad que, de ser cierta, podría destruir para siempre la ya frágil estructura de su familia. Con la determinación que la había caracterizado toda su vida, doña Mercedes tomó una decisión. Si había verdades ocultas, era hora de que salieran a la luz. Costara lo que costara. A la mañana siguiente, Alejandro Rivero Aguilar llegó a San Cristóbal en su jet privado. A diferencia de su hermana, quien había heredado la vanidad y frivolidad de su padre, Alejandro había heredado el instinto para los negocios y la mente calculadora de su madre. A sus 48 años, había expandido el imperio inmobiliario de los Rivero más allá de Chiapas, con desarrollos en Ciudad de México, Cancún y hasta en el extranjero. Era respetado en el mundo empresarial, temido por sus competidores
y completamente despiadado cuando se trataba de proteger sus intereses. El reencuentro familiar en la mansión colonial fue todo menos cálido. Alejandro, tras un breve y formal saludo a su madre, quedó paralizado al verla ponerse de pie y dar unos pasos sin ayuda. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, mirando alternativamente a su madre y a su hermana. Sofía me contó algo sobre un milagro, pero pensé que exageraba como siempre. «No exageraba», respondió doña Mercedes. «Estoy recuperando la movilidad en mis piernas. Los médicos lo consideran inexplicable, pero está sucediendo». «¿Y ese niño del que habla Sofía? ¿Es cierto que planeas adoptarlo?». Doña Mercedes hizo un gesto y Lupita trajo a Emiliano al salón. El niño, ahora vestido con ropa nueva que Lupita había comprado apresuradamente la noche anterior, se mantuvo erguido, enfrentando la mirada escrutadora de Alejandro con sorprendente dignidad. «Este es Emiliano Juárez», presentó doña Mercedes. «Es hijo de Carmela, quien trabajó en nuestra cocina años atrás. Y sí, estoy considerando ofrecerle un hogar permanente». Alejandro estudió al niño con intensidad, su rostro mostrando una mezcla de emociones difíciles de interpretar. «¿Juárez?». «Carmela Juárez. Recuerdo ese nombre». «Por supuesto que lo recuerdas», intervino Sofía con cierta malicia. «Pasabas mucho tiempo en la cocina cuando esa muchacha trabajaba aquí. Hasta papá lo notó». Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. «No sé de qué hablas», dijo secamente, pero su incomodidad era evidente. Doña Mercedes observaba la escena con creciente certeza. La reacción de su hijo, la mirada que había dirigido a Emiliano, esa mezcla de reconocimiento y temor, todo confirmaba lo que había comenzado a sospechar la noche anterior. «Emiliano, querido», dijo con voz serena, «¿podrías ir con Lupita un momento? Necesito hablar en privado con mis hijos». Cuando el niño y la cuidadora se retiraron, doña Mercedes enfrentó a sus hijos con una expresión que no admitía evasivas. «Hay algo que debemos aclarar de inmediato. Emiliano me contó que su madre nunca le reveló quién era su padre, solo que era alguien importante relacionado con esta casa. Alejandro, ¿tienes algo que decirnos al respecto?». El rostro de Alejandro se endureció. «¿Qué estás insinuando, mamá? ¿Que yo...?» «Es ridículo. Ni siquiera sabemos si lo que dice ese niño es verdad. Podría ser una estratagema para conseguir dinero, para infiltrarse en nuestra familia». «¿Infiltrarse?». La voz de doña Mercedes adquirió un filo peligroso. «¿Un niño de 9 años que ha vivido en las calles? ¿Ese es tu gran temor, Alejandro? ¿O es que temes lo que podría revelar una simple prueba de ADN?». Sofía, quien había estado observando el intercambio con creciente comprensión, soltó una exclamación ahogada. «Dios mío, ¿crees que Alejandro es el padre de ese niño? ¿Que tuvo un hijo con la cocinera y lo abandonó?». «Yo no abandoné a nadie», espetó Alejandro, su compostura desmoronándose rápidamente. «Ella se fue sin decir palabra. Nunca me dijo que estaba embarazada. Nunca supe que tenía un hijo». Su arrebato confirmó lo que hasta ese momento era solo una sospecha. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras las implicaciones de esa confesión involuntaria se asentaban. «Entonces es cierto», dijo finalmente doña Mercedes, su voz apenas un susurro. «Emiliano es tu hijo, mi nieto». Alejandro se desplomó en un sillón, pasándose las manos por el rostro en un gesto de derrota. «Fue hace mucho tiempo. Un error. Yo estaba recién divorciado, vulnerable. Ella era una empleada que dependía de este trabajo para sobrevivir», completó doña Mercedes con dureza. «Una joven a quien pusiste en una posición imposible. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Alejandro? ¿De lo que tu irresponsabilidad causó? No puedes juzgarme por algo que ocurrió hace 10 años», protestó él. «Además, ella nunca me dijo nada. Si hubiera sabido que estaba embarazada, ¿qué habrías hecho?», desafió doña Mercedes. «¿La habrías ayudado? ¿O le habrías pagado para que desapareciera, para que no manchara tu preciosa reputación? Seamos honestos, Alejandro. Ambos sabemos qué tipo de hombre eres». Sofía, recuperándose de la conmoción inicial, intervino con el pragmatismo calculador que la caracterizaba. «Esto es un desastre. Si la prensa se entera, nuestra reputación quedará por los suelos. Las acciones de la empresa caerán. Los inversionistas se asustarán.
¿Eso es lo que te preocupa, Sofía? ¿El precio de las acciones? Doña Mercedes miró a sus hijos con una mezcla de tristeza y decepción. ¿En qué momento se convirtieron en estas personas? ¿Cuándo el dinero y la apariencia se volvieron más importantes que la decencia básica, que la responsabilidad hacia un niño inocente? No es tan simple, mamá, argumentó Alejandro, recuperando algo de su compostura. Tenemos responsabilidades con nuestros accionistas, con nuestros empleados. La empresa sostiene a cientos de familias. No podemos arriesgar todo ¿Por tu hijo?, completó doña Mercedes, su voz cargada de indignación. Un hijo que has ignorado durante 9 años, un hijo que ha vivido en las calles, pasando hambre y frío, mientras tú disfrutabas de jets privados y penthouses. Alejandro no respondió, su mirada fija en el piso. Sofía, siempre práctica, tomó la palabra. Lo hecho, hecho está. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Obviamente, debemos ser discretos. Quizás podríamos arreglar algo, una mensualidad generosa para el niño, una buena escuela en el extranjero. No, interrumpió doña Mercedes con firmeza. No voy a permitir que Emiliano sea escondido como un secreto vergonzoso. Es un Rivero, le guste o no a ustedes, y va a ser tratado como tal. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Alejandro alarmado. Voy a adoptarlo legalmente, declaró doña Mercedes. Será reconocido como mi nieto y tendrá todos los derechos que eso implica, incluida su parte en la herencia familiar. La reacción fue instantánea. Sofía soltó una exclamación de indignación y Alejandro se puso de pie de un salto. «No puedes hacer eso», protestó él. «Sería un escándalo y diluiría la herencia que legítimamente nos corresponde a Sofía y a mí. Es mi dinero y mi empresa», respondió doña Mercedes con calma glacial, «y haré con ellos lo que considere justo. Si no les parece, siempre pueden renunciar a su parte y labrar su propio camino. Después de todo, son adultos, mientras que Emiliano es solo un niño que necesita y merece una familia». El enfrentamiento familiar se vio interrumpido por un sonido inesperado, el timbre de la puerta principal. Momentos después, Lupita entró apresuradamente al salón. «Doña Mercedes, disculpe la interrupción, pero hay un abogado en la puerta. Dice que viene en representación de doña Sofía y don Alejandro. Un tal licenciado Javier Mendoza». La anciana miró a sus hijos con sorpresa primero y luego con una comprensión que rápidamente se transformó en ira contenida. «¿Un abogado? ¿Trajeron a un abogado a mi casa sin consultarme? ¿Qué significa esto?». Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada cómplice antes de que él respondiera. «Es solo una precaución, mamá. El licenciado Mendoza es un especialista en derecho familiar. Pensamos que sería útil tener asesoría legal dada la delicadeza de la situación». Doña Mercedes entendió instantáneamente lo que estaba ocurriendo. Sus propios hijos, previendo su reacción al descubrir la verdad sobre Emiliano, habían planeado una estrategia legal para proteger sus intereses. La traición era tan profunda, tan calculada, que por un momento le faltó el aire. «Hágalo pasar, Lupita», dijo finalmente, con una calma que no reflejaba la tormenta en su interior. «Veamos qué tiene que decir este abogado». Mientras Lupita salía a buscar al visitante, doña Mercedes miró directamente a sus hijos. «No sé qué están tramando, pero les advierto, si intentan interponerse entre ese niño y lo que legítimamente le corresponde, si tratan de manipularme o amenazarme, descubrirán que no soy la anciana débil que creen. Recuerden quién construyó este imperio, y recuerden que todavía puedo destruirlo si es necesario». La atmósfera en el salón era tan tensa que casi podía cortarse con un cuchillo. El licenciado Javier Mendoza, un hombre de unos 50 años con traje impecable y expresión impasible, se presentó con una formalidad excesiva que no hizo nada por suavizar el ambiente. «Doña Mercedes, es un honor conocerla. He escuchado mucho sobre usted y su impresionante trayectoria empresarial», dijo, estrechando su mano con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Ahórrese las adulaciones, licenciado», respondió la anciana, volviendo a sentarse en su sillón. «Vayamos al grano. ¿Qué asunto lo trae a mi casa y por qué mis hijos consideraron necesario llamarlo sin consultarme?». Mendoza abrió su maletín, sacando varios documentos. «Sus hijos están preocupados, doña Mercedes.
Las decisiones que está considerando tomar, específicamente la adopción de un menor de origen desconocido, podrían tener serias implicaciones legales y financieras para toda la familia. Mi presencia aquí es meramente consultiva. El origen de Emiliano no es desconocido, corrigió doña Mercedes. Como ya hemos establecido en esta conversación, es hijo de Alejandro con una ex empleada de esta casa. Mi nieto biológico. Mendoza mantuvo su expresión neutral, aunque un ligero parpadeo traicionó su sorpresa ante la franqueza de doña Mercedes. Esa es una afirmación muy seria que requeriría verificación científica. Pero incluso si fuera cierta, hay procedimientos legales que seguir. No se puede simplemente adoptar a un niño de la calle, incluso si existe una relación biológica. Estoy perfectamente consciente de los procedimientos legales, licenciado. Tengo mi propio equipo jurídico que se encargará de eso. El problema, doña Mercedes, intervino Mendoza, inclinándose ligeramente hacia adelante, es que sus recientes acciones han generado dudas sobre su capacidad para tomar decisiones de tal magnitud. Un silencio helado cayó sobre la habitación. Doña Mercedes entendió inmediatamente lo que estaba insinuando. ¿Mi capacidad? ¿Está sugiriendo que no estoy en pleno uso de mis facultades mentales, licenciado? No estoy sugiriendo nada, solo expresando una preocupación legítima. Después de 5 años de inmovilidad, debido a un derrame cerebral, usted repentinamente afirma haber experimentado una recuperación milagrosa gracias a la intervención de un niño desconocido. Ahora, insiste en adoptar a dicho niño y modificar sus disposiciones testamentarias para incluirlo. Desde una perspectiva legal, estas circunstancias son inusuales, por decirlo menos. Doña Mercedes miró a sus hijos, quienes evitaban sus ojos. La magnitud de su traición se hacía cada vez más clara. No solo habían conspirado a sus espaldas, sino que estaban preparando el terreno para declararla incompetente, para arrebatarle el control de su vida y sus posesiones. Entiendo perfectamente lo que está ocurriendo aquí, dijo con voz controlada, pero llena de indignación. Mis hijos, temerosos de perder parte de su herencia, han decidido cuestionar mi capacidad mental, una estratagema tan transparente como despreciable. Sofía comenzó a protestar, pero doña Mercedes la silenció con un gesto. Licenciado Mendoza, permítame ser absolutamente clara. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Mi recuperación física puede parecer inexplicable para la medicina tradicional, pero es real, como pueden atestiguar mis médicos. Mi decisión de cuidar de mi nieto recién descubierto no es un capricho senil, sino un acto de justicia y responsabilidad familiar. Se puso de pie, demostrando una vez más su creciente fortaleza. Si mis hijos desean llevar esto a los tribunales, que así sea. Pero les advierto, no será un espectáculo agradable. Todos los trapos sucios de esta familia serán expuestos, incluida la conducta de Alejandro con una empleada vulnerable, su abandono de un hijo, y ahora este intento despreciable de despojar a su propia madre de su autonomía para proteger sus intereses económicos. Mendoza, percibiendo que la situación se deterioraba rápidamente, intentó apaciguar los ánimos. Nadie ha presentado ninguna demanda aún, doña Mercedes. Estamos simplemente explorando opciones para proteger los intereses de todos los involucrados. ¿Los intereses de todos? ¿O solo los de quienes pueden pagarle, licenciado? La anciana se dirigió nuevamente a sus hijos. Les doy 24 horas para reconsiderar el camino que están tomando. Si deciden continuar con esta farsa legal, romperé todo contacto con ustedes y me aseguraré de que no reciban un solo peso de mi fortuna. Y créanme, encontraré la manera de hacerlo legalmente. Con esas palabras, dio por terminada la reunión. Mientras Lupita acompañaba al abogado a la salida, doña Mercedes se dirigió a la puerta del salón. Antes de salir, se volvió una última vez hacia sus hijos. Una cosa más, independientemente de lo que decidan, Emiliano se quedará conmigo. Es mi nieto, y a diferencia de ustedes, él ha demostrado tener un corazón noble a pesar de todas las adversidades que ha enfrentado. Quizás ustedes podrían aprender algo de él. Con esas palabras dejó el salón, su espalda erguida con la dignidad que siempre la había caracterizado, incluso en los momentos más difíciles. En los días que siguieron,
la mansión colonial de los Rivero se convirtió en un campo de batalla silencioso. Alejandro y Sofía, tras consultar con el licenciado Mendoza, decidieron proceder con una solicitud judicial para evaluar la capacidad mental de su madre. Al mismo tiempo, contrataron a investigadores privados para indagar en el pasado de Emiliano, buscando cualquier información que pudiera desacreditarlo o demostrar que la historia sobre su conexión con Carmela Juárez era falsa. Doña Mercedes, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Convocó a su propio equipo legal, liderado por la licenciada Teresa Hernández, una abogada brillante y tenaz que había sido su mano derecha en asuntos legales durante décadas. También solicitó una prueba de ADN para confirmar oficialmente el parentesco entre Alejandro y Emiliano, y comenzó el proceso formal para obtener la custodia legal del niño. En medio de esta guerra familiar, Emiliano se mantenía sorprendentemente sereno. Había algo en su comportamiento que desafiaba su edad cronológica, una comprensión de la situación que resultaba desconcertante incluso para doña Mercedes. ¿No estás asustado por todo lo que está pasando?, le preguntó una tarde, mientras compartían un momento tranquilo en el jardín interior de la mansión. Emiliano, quien dibujaba concentradamente en un cuaderno que Lupita le había regalado, levantó la mirada con esa expresión antigua que tanto intrigaba a la anciana. Un poco, admitió, pero mi mamá siempre decía que el miedo no resuelve nada. Y además, hizo una pausa como considerando si debía continuar. Siento que todo esto debía pasar, como si fuera parte de un plan mayor. ¿Un plan mayor? ¿Crees en el destino, Emiliano? El niño se encogió de hombros. No sé si es destino, pero mi mamá me contaba historias sobre cómo funciona el mundo. Decía que a veces las cosas malas pasan para que luego puedan ocurrir cosas buenas. Que hay un equilibrio. Doña Mercedes reflexionó sobre esas palabras, sorprendida una vez más por la sabiduría que emergía de alguien tan joven. Tu madre parece haber sido una mujer muy sabia. Lo era, afirmó Emiliano con convicción. Luego, con un gesto inesperadamente infantil que recordaba su verdadera edad, añadió: ¿cree que ganaré el derecho a quedarme aquí? ¿Que la prueba mostrará que don Alejandro es mi papá? La vulnerabilidad en su voz rompió el corazón de doña Mercedes. A pesar de su madurez aparente, seguía siendo un niño de 9 años buscando un lugar al que pertenecer, una familia que lo quisiera. No necesitas ninguna prueba para ganarte el derecho a quedarte conmigo, Emiliano, respondió con firmeza. Independientemente de lo que diga esa prueba, tú ya eres parte de esta familia, te lo prometo. El momento fue interrumpido por la llegada de Lupita, quien traía noticias importantes. Doña Mercedes, la licenciada Hernández está al teléfono. Dice que es urgente. La llamada trajo noticias alarmantes. Los investigadores contratados por Alejandro y Sofía no solo estaban indagando en el pasado de Emiliano, sino que habían comenzado a intimidar a personas que podrían tener información sobre él o sobre Carmela. Un antiguo vecino del barrio donde Carmela había vivido sus últimos años había sido presionado para firmar una declaración falsa, afirmando que la mujer había tenido múltiples parejas y que el padre de Emiliano podría ser cualquiera. Están fabricando evidencia, doña Mercedes, explicó la licenciada. Intentan desacreditar la paternidad de don Alejandro antes incluso de que se realice la prueba de ADN. Y me temo que esto es solo el comienzo. ¿Qué sugiere que hagamos, Teresa? Necesitamos adelantarnos a sus movimientos. Tengo contactos en los medios. Podríamos contar nuestra versión primero, poner la opinión pública de nuestro lado. Un niño abandonado, un padre que rehúye su responsabilidad, una abuela que intenta hacer lo correcto, es una historia que generaría mucha simpatía. Doña Mercedes consideró la sugerencia. La idea de exponer asuntos familiares tan privados en los medios le resultaba profundamente incómoda, pero también entendía que, en la guerra que sus hijos habían iniciado, necesitaría todas las armas disponibles. Prepara un comunicado, pero no lo publiques aún, decidió finalmente. Lo usaremos solo si es absolutamente necesario. Mientras tanto, acelera lo más posible la prueba de ADN y el proceso de custodia. Esa noche, después de asegurarse de que Emiliano estaba cómodamente instalado en su habitación, doña Mercedes pidió a Lupita
que la ayudara a buscar en el viejo archivo familiar. En una caja de documentos antiguos encontraron lo que buscaban: el expediente laboral de Carmela Juárez. «Mira esto, Lupita», señaló doña Mercedes, revisando los papeles amarillentos. Carmela comenzó a trabajar aquí en enero de 2010. Era joven, apenas 23 años. Venía recomendada por la tía de nuestro jardinero Carmelo. Siguieron revisando el expediente. Había evaluaciones de desempeño, todas excelentes. Permisos ocasionales para visitar a su familia en un pueblo cercano. Y luego, abruptamente, en junio de 2011, una nota escrita por el ama de llaves de entonces. No se presentó a trabajar. Envió recado diciendo que no volvería. Sin explicación adicional. Junio de 2011, murmuró doña Mercedes haciendo cálculos mentales. Si Emiliano tiene 9 años ahora y nació en 2013, Carmela se fue cuando tenía aproximadamente 3 meses de embarazo. Lupita, quien había servido fielmente a la familia Rivero durante tanto tiempo que prácticamente formaba parte de ella, se atrevió a hacer la pregunta que flotaba en el aire. ¿Cree que don Alejandro sabía que ella estaba embarazada cuando se fue? Doña Mercedes suspiró profundamente. No lo sé, Lupita. Pero lo que sí sé es que Alejandro siempre ha sido selectivo con la verdad cuando le conviene. Ya sea que supiera o no del embarazo entonces, su actitud ahora, su disposición a destruir la reputación de una mujer muerta que no puede defenderse, solo para proteger su imagen y su dinero. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de hombre en que se ha convertido. Entre los documentos encontraron algo más. Una vieja fotografía de una celebración navideña en la mansión. En ella, el personal de servicio posaba junto al enorme árbol del salón principal. Y allí estaba Carmela, joven y hermosa, con una sonrisa tímida. Doña Mercedes la observó detenidamente, buscando y encontrando rasgos de Emiliano en aquel rostro. «Guarda esta foto, Lupita», indicó. «Quiero mostrársela a Emiliano mañana. Merece tener al menos una imagen de su madre en sus mejores momentos». Mientras tanto, en el lujoso hotel donde se hospedaban, Alejandro y Sofía mantenían una acalorada discusión con el licenciado Mendoza sobre su estrategia legal. «La evaluación psiquiátrica es nuestro mejor camino», insistía Mendoza. «Si logramos que el juez ordene una evaluación completa, podemos presentar la historia del milagro como evidencia de pensamiento delirante. Cualquier psiquiatra conservador verá con extremo escepticismo la idea de que un niño desconocido provocó una recuperación neurológica espontánea. ¿Y si la prueba de ADN confirma que el mocoso es mi hijo?», preguntó Alejandro, quien no había dejado de beber whisky desde que llegaron al hotel. «¿Qué hacemos entonces?». «La paternidad y la capacidad mental de su madre son asuntos legalmente separados», explicó el abogado. «Incluso si resulta ser su hijo biológico, eso no valida la decisión de doña Mercedes de adoptarlo y convertirlo en heredero. Podemos argumentar que está siendo manipulada emocionalmente, que su juicio está comprometido por la emoción de haber recuperado la movilidad, que está confundiendo gratitud con responsabilidad familiar». Sofía, quien se mantenía más sobria que su hermano, tanto literal como figurativamente, intervino con pragmatismo. «Todo esto se basa en conseguir que un juez dude de la capacidad mental de mamá. Pero cualquiera que hable con ella 5 minutos se dará cuenta de que está perfectamente lúcida. Necesitamos algo más contundente». Mendoza sonrió levemente, un gesto que no alcanzó sus ojos calculadores. «Por eso hemos estado investigando al niño y su entorno. Si podemos demostrar que hay adultos manipulándolo, utilizándolo para llegar a la fortuna de su madre, el caso se fortalece enormemente». «¿Y han encontrado algo útil?», preguntó Alejandro. «Todavía no algo definitivo, pero estamos siguiendo algunas pistas interesantes. El tío del niño, hermano de Carmela, tiene antecedentes por fraude menor, y hay rumores en el barrio donde vivían de que Carmela tenía un protector, un hombre mayor que la visitaba regularmente. Si logramos insinuar que ese hombre podría ser el verdadero padre y que ahora está utilizando al niño para acceder a la fortuna Rivero». «Eso es mentira», interrumpió Sofía, sorprendiendo tanto a su hermano como al abogado. «Carmela no era ese tipo de mujer.
La conocí, trabajó en nuestra casa durante años, era reservada, dedicada a su trabajo, no tenía protectores ni nada parecido. Alejandro miró a su hermana con irritación. ¿Desde cuándo te importa la reputación de una sirvienta muerta? Estamos luchando por nuestro patrimonio, Sofía, por lo que nos corresponde legítimamente. Legítimamente. Sofía soltó una risa amarga. ¿Te parece legítimo negar a tu propio hijo? ¿Fabricar mentiras sobre su madre? ¿Cuestionar la salud mental de nuestra madre solo porque queremos proteger nuestra herencia? No me vengas con ataques de moralidad ahora, espetó Alejandro. Bien que disfrutas los lujos que te proporciona el dinero familiar. Si ese mocoso recibe su parte legítima, como dice mamá, eso significa menos para nosotros, menos para tus viajes a París, tus joyas, tus caprichos. La discusión escaló rápidamente, revelando grietas en la aparente unidad que habían mostrado hasta entonces. El licenciado Mendoza observaba con interés profesional, calculando cómo podría usar esta nueva dinámica en su beneficio. Después de todo, sus honorarios dependían de prolongar el conflicto tanto como fuera posible. Lo que ninguno de ellos sabía era que su conversación estaba siendo grabada. El camarero que les había servido las bebidas y que ahora se retiraba discretamente era en realidad uno de los investigadores contratados por la licenciada Hernández. La guerra sucia que Alejandro y Mendoza planeaban estaba a punto de volverse contra ellos. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a iluminar las coloridas fachadas coloniales de San Cristóbal de las Casas, doña Mercedes despertó con una sensación de urgencia. La reunión con su equipo legal estaba programada para las 10, pero algo la impulsó a levantarse temprano y buscar a Emiliano. Lo encontró en el jardín, sentado bajo un antiguo ahuehuete, dibujando concentradamente en su cuaderno. Al acercarse, pudo ver que estaba recreando la fotografía de Carmela que le había mostrado la noche anterior, capturando con sorprendente precisión los rasgos de su madre. «Buenos días, Emiliano», saludó, sentándose en el banco de piedra junto a él. «Tienes mucho talento para dibujar». El niño sonrió tímidamente, un gesto que lo hacía parecer por primera vez desde que lo conocía, verdaderamente infantil. «Mi mamá también dibujaba. Me enseñó cuando era muy pequeño. Decía que dibujar es como hablar con el alma. Tu madre era una mujer muy especial», comentó doña Mercedes observando el dibujo. «Me gustaría haber llegado a conocerla mejor». Emiliano la miró con esa intensidad desconcertante que parecía traspasar las apariencias. Ella la respetaba mucho. Decía que usted era diferente a otros patrones, que trataba a todos con dignidad, incluso a los empleados. «Intento tratar a las personas como me gustaría ser tratada», respondió simplemente. Luego, eligiendo cuidadosamente sus palabras, preguntó: «Emiliano, ¿tu mamá alguna vez te habló de tu padre?» El niño bajó la mirada, concentrándose nuevamente en su dibujo. «No mucho. Solo me dijo que era alguien de esta casa, alguien importante, que algún día, cuando fuera el momento adecuado, yo lo conocería». Hizo una pausa, añadiendo con voz más baja: «Creo que ella esperaba que él me buscara cuando supiera de mí. Pero nunca lo hizo». Doña Mercedes sintió una punzada de dolor por este niño que había perdido tanto y tan joven. A veces las personas cometen errores, Emiliano, errores terribles por los que otras personas pagan un precio muy alto. No hay excusa para lo que Alejandro hizo, o dejó de hacer, pero quiero que sepas que, pase lo que pase con la prueba de ADN, pase lo que pase con los abogados y los jueces, tú tienes un lugar en esta familia. Conmigo». El niño la miró, y por un instante doña Mercedes vio vulnerabilidad pura en sus ojos. ¿Lo promete? ¿Incluso si ellos ganan? ¿Incluso si la obligan a abandonarme? Nadie puede obligarme a abandonarte, Emiliano. Nadie. Te lo prometo. Antes de que el niño pudiera responder, Lupita apareció apresuradamente en el jardín. «Doña Mercedes, disculpe la interrupción, pero la licenciada Hernández está aquí. Dice que es urgente, que no puede esperar hasta la reunión programada». La expresión grave de la abogada cuando entraron al estudio privado de doña Mercedes indicaba que, efectivamente, el asunto no podía esperar. «Tenemos nueva información y debemos actuar rápidamente», explicó colocando una grabadora sobre el escritorio.
Uno de nuestros investigadores logró infiltrarse como camarero en el hotel donde se hospedan sus hijos. Grabó una conversación entre ellos y el licenciado Mendoza anoche. Presionó el botón de reproducción y las voces de Alejandro, Sofía y Mendoza llenaron la habitación. A medida que la conversación avanzaba, revelando los planes para fabricar evidencia, para difamar la memoria de Carmela, para manipular la evaluación psiquiátrica, el rostro de doña Mercedes se endureció con una indignación glacial. «Deténgala», ordenó finalmente, incapaz de seguir escuchando. «He oído suficiente». La licenciada Hernández apagó la grabadora. «Como puede ver, no están jugando limpio. Están dispuestos a mentir, a fabricar evidencia, a destruir reputaciones. Necesitamos cambiar nuestra estrategia». «¿Qué sugiere?» «Contraatacar con todo. Presentar esta grabación ante el juez. Solicitar una orden de restricción contra el licenciado Mendoza por conducta antiética. Y lo más importante, adelantarnos a su movimiento de cuestionar su capacidad mental». «¿Cómo?» «Solicite voluntariamente una evaluación psiquiátrica independiente, con especialistas reconocidos internacionalmente. Demuestre que no tiene nada que temer, que está en pleno uso de sus facultades. Simultáneamente aceleremos la prueba de ADN y hagamos público el resultado tan pronto como lo tengamos». Doña Mercedes reflexionó sobre la estrategia propuesta. Era agresiva, arriesgada, pero quizás necesaria dadas las circunstancias. «¿Y qué hay de Emiliano? ¿Cómo lo protegemos de todo esto?» «Ya he preparado una solicitud de custodia temporal de emergencia, con la evidencia de que están intentando fabricar información falsa sobre su entorno familiar. Tenemos argumentos sólidos para que el juez le otorgue la custodia provisional mientras se resuelven los otros asuntos». La anciana asintió lentamente. «Hágalo. Todo. Ya es hora de que mis hijos entiendan que no estoy dispuesta a ceder, no cuando está en juego el bienestar de un niño inocente». Los eventos se aceleraron vertiginosamente en los días siguientes. La grabación, presentada ante el juez que llevaba el caso, causó conmoción en los círculos legales de San Cristóbal. El licenciado Mendoza fue citado a declarar sobre su conducta ética, y varios de los investigadores que había contratado fueron identificados y confrontados sobre sus métodos intimidatorios. Alejandro y Sofía, acorralados por el giro inesperado de los acontecimientos, reaccionaron de maneras distintas. Alejandro, fiel a su naturaleza, se atrincheró en su posición, contratando a otro abogado aún más agresivo y amenazando con llevar el caso hasta la Suprema Corte si era necesario. Sofía, por otro lado, comenzó a mostrar signos de duda. La revelación de los métodos que su hermano estaba dispuesto a emplear había sacudido su conciencia de una manera que no esperaba. Mientras tanto, doña Mercedes se sometió voluntariamente a una exhaustiva evaluación psiquiátrica con 3 especialistas independientes de renombre internacional. Los resultados fueron concluyentes. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, con una claridad cognitiva y una estabilidad emocional excepcionales para una persona de su edad. La prueba de ADN, acelerada por orden judicial, también entregó sus resultados. Emiliano era, sin lugar a dudas, hijo biológico de Alejandro Rivero. La evidencia genética era irrefutable. Con estos 2 elementos clave a su favor, la licenciada Hernández presentó la solicitud formal para que doña Mercedes obtuviera la custodia legal de Emiliano. La audiencia fue programada para la semana siguiente, y todos los involucrados fueron citados a comparecer, incluido Alejandro, quien debería enfrentar públicamente la confirmación de su paternidad. La noche anterior a la audiencia, doña Mercedes recibió una visita inesperada. Sofía, sola y visiblemente angustiada, se presentó en la mansión. «Necesito hablar contigo, mamá», dijo, su habitual compostura agrietándose. En privado. En el estudio, con las puertas cerradas, Sofía finalmente dejó caer la máscara de frivolidad y dureza que había mantenido durante años. «No puedo seguir con esto»,